¿Por qué algunas personas se curan del TOC y otras personas no lo consiguen? ¿Qué es lo que marca la diferencia? Este es el tema que voy a abordar en el vídeo de hoy. De entrada diré que muchos factores que voy a ir explicando en este vídeo son los que están involucrados en responder esa pregunta, pero lo importante es que entiendas que pueden ser muchísimos. Entonces yo te recomiendo que vayas a por lápiz y papel y que tomes notas, porque es probable que algunas de las cosas que yo explico en este vídeo sean la clave de por qué tú no estás mejorando. Entonces, dicho esto, comencemos. Uno de los motivos más importantes por los que algunas personas se curan y otras no sería porque hay personas que no consiguen defusionarse plenamente de sus pensamientos intrusivos y ese hecho de no alcanzar la defusión cognitiva es un factor muy importante que hace que haya personas que no consigan salir del TOC. ¿Y por qué mucha gente no consigue defusionarse de sus pensamientos? Pues muchas veces porque la persona no es capaz de hacer un cambio interpretativo de sus pensamientos intrusivos. Porque para que los ejercicios de defusión cognitiva sean eficaces, primero hay que cambiar la interpretación negativa y catastrofista que uno está haciendo de sus pensamientos. Porque si ese cambio de interpretación no se hace, suele suceder normalmente o muchas veces que los ejercicios de defusión cognitiva no son eficaces. En otras palabras, si tienes culpa, es imprescindible entender por qué esa culpa se ha construido en base a premisas erróneas y por qué tú no eres culpable de tener esos pensamientos intrusivos. Debes tenerlo perfectamente claro. Y por otro lado, si no tienes culpa, sino miedo, se hace necesario adquirir nuevos puntos de vista acerca de eso que te está generando tanto miedo. Se hace necesario ver el conflicto de tu TOC desde puntos de vista menos generadores de miedo, de culpa, de catastrofismo, de vergüenza, de conflicto, de sufrimiento, en definitiva. Y eso es algo que muchas personas no pueden conseguir por sí mismas leyendo un libro o viendo vídeos en YouTube, sino que necesitan la ayuda de otra persona, ya sea de un psicólogo, de un terapeuta o mi ayuda a través de las sesiones privadas por Skype del curso El Método LipTalk. Aunque los ejercicios de difusión cognitiva podrían estar fracasando también por otros posibles motivos, como por ejemplo que la frase que una persona está usando para el ejercicio no sea lo suficientemente específica para ella o no esté convencida de su veracidad o no haya hecho los ejercicios estando suficientemente concentrado o no los ha hecho durante el tiempo suficiente. Porque muchas veces se hace necesario hacerlos incluso durante meses, porque la información subconsciente puede llevar mucho tiempo de cambiar. Y es muy probable que algunos de los motivos que he comentado sea el motivo o los motivos por los cuales tú no estés mejorando. Otra respuesta pues podría ser porque algunas personas son capaces de hacer terapia de exposición y prevención de respuesta de una forma correcta y durante todo el tiempo que sea necesario hacerla, mientras que hay personas que pues simplemente se rinden, abandonan la terapia antes de que ésta sea eficaz y por eso es por lo que no llegan a curarse. Otra respuesta pues sería porque hay algunas personas que no son capaces de vencer el miedo que subyace a sus pensamientos intrusivos. Y es que uno de los factores que más está alimentando el TOC de una persona es el miedo a que suceda eso que a uno le dicen sus pensamientos intrusivos. Y hay personas que consiguen vencer ese miedo y hay otras que no. Y esto inevitablemente pues influye en las probabilidades que tiene una persona de conseguir curarse o no curarse. ¿Qué más cosas hacen que algunas personas se curen y otras no? Pues por ejemplo el hecho de que algunas personas consiguen cambiar creencias que son problemáticas, es decir, creencias que están detrás de ese conflicto que se ha generado entre ellas y sus pensamientos intrusivos, mientras que hay otras personas pues que simplemente no saben identificar esas creencias o a lo mejor sí saben identificarlas pero no consiguen cambiarlas. Pero respecto a las creencias, es fundamental que entiendas que si tú tienes tendencia a generar pensamientos negativos y miedo ante muchas situaciones distintas o tienes tendencia a culparte por tener pensamientos intrusivos de naturaleza inmoral o sientes que los pensamientos son importantes o que deberías poder controlarlos, todo ese tipo de creencias son creencias que resultan problemáticas. Y digo que resultan problemáticas porque son creencias que contribuyen a generar miedo, culpa y en definitiva sufrimiento emocional.
porque las creencias determinan que los pensamientos automáticos que tiene una persona sean más positivos o más negativos e influyen también en los relatos mentales que construye una persona en su mente acerca de los pensamientos, acerca de ella, acerca del mundo o acerca de su vida. Por tanto, creencias más negativas tienden a construir relatos mentales más negativos y catastrofistas. Y todo esto a su vez favorece la aparición de emociones negativas, sobre todo ansiedad, miedo, a veces culpa y en definitiva sufrimiento. Por tanto, es extremadamente importante que te tomes la molestia de cambiar tus principales creencias problemáticas y esto puede ser algo muy tedioso y muy largo. Si quieres descubrir las principales creencias problemáticas en muchas personas con TOC, que es posible que algunas de ellas las tengas tú y entender por qué resultan tan problemáticas, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para registrarte en la prueba gratuita del curso El Método LipTOC, que incluye un capítulo específico sobre el tema de las creencias que vas a poder leer gratis. Y también obviamente pues está el tema de que hay algunas personas que consiguen vencer sus autosabotajes mientras que otras no lo consiguen. Y es simplemente pues que algunas personas se quedan atascadas en algún punto del tratamiento. Pero hay muchísimos otros factores que no necesariamente están relacionados con lo que es el tratamiento, pero que también influyen en la probabilidad de curarse. Y uno de ellos es la flexibilidad psicológica, que la explicaré ahora enseguida porque es muy importante entender esto. Otro de los factores es el nivel de fusión cognitiva que una persona tiene respecto a sus pensamientos intrusivos. Es decir, hay personas con TOC que están 100% fusionadas con sus pensamientos intrusivos, es decir, se identifican totalmente con lo que sea que les dice ese pensamiento intrusivo, mientras que hay otras personas con TOC que pueden tener un nivel de fusión cognitiva quizá más bajo de un 50, un 70% o menos, y es obvio que a menor grado de fusión cognitiva, es decir, a menor grado de identificación con los pensamientos, más sencillo es conseguir defusionarse de los pensamientos problemáticos y por tanto más probable es que una persona consiga salir del TOC. Por tanto, el nivel de identificación que tiene una persona con eso que le dicen sus pensamientos, pues influye muchísimo en las probabilidades que esa persona tiene de curarse, o mejor dicho, la facilidad o dificultad que encontrará una persona a la hora de vencer el TOC. Porque al final estos son simplemente cuestiones de dificultad, de nivel de dificultad. Puede haber algunas personas que sean capaces de superar un nivel de dificultad muy elevado, mientras que otras a lo mejor en su proceso de curación el nivel de dificultad no es tan elevado, pero no consiguen superar ese nivel de dificultad. Y esto que he explicado respecto al nivel de fusión cognitiva se aplica exactamente igual al nivel de miedo que una persona tiene a lo que le dicen sus pensamientos intrusivos. Cuanto más intenso sea, cuanto más grande sea el miedo que subyace a los pensamientos intrusivos, más dificultades va a tener esa persona para vencer ese miedo y por tanto más dificultades va a tener esa persona para empezar a mejorar y curarse. Por eso el nivel de dificultad que tiene el reto de salir del TOC es muy distinto en distintas personas. Y además de eso, pues también existen tipos de TOC más sencillos de vencer o, bueno, mejor dicho, menos difíciles, porque normalmente salir del TOC nunca es fácil. Pero sí es cierto que hay algunos tipos de TOC que son mucho más difíciles de vencer que otros. Por tanto, como tú ves, hay muchísimos factores que están influyendo en mayor o menor grado en las probabilidades o facilidades que tiene una persona para salir del TOC o para empezar a mejorar. Y todos estos factores en combinación, en conjunto, son lo que determinan si una persona en concreto consigue salir del TOC o no. Pero no quiero tampoco desviarme en cosas que no son claves, esenciales, porque quiero hablar de 4 factores concretos que son muy importantes a la hora de determinar si alguien conseguirá salir del TOC o no, o al menos la facilidad o dificultad que se encontrará esa persona. Y el primero de ellos es la flexibilidad psicológica. ¿Qué es la flexibilidad psicológica? Pues es simplemente la facilidad que tiene una persona para cambiar su forma de ver las cosas, de cambiar sus relatos mentales, de cambiar su forma de interpretar sus pensamientos intrusivos, de interpretar las cosas que le dicen esos pensamientos intrusivos. Es decir, es la
facilidad o dificultad que tiene una persona para cambiar el significado que le ha dado a sus pensamientos intrusivos, en esencia. Una persona que es mentalmente inflexible es una persona sin flexibilidad psicológica o con poca flexibilidad psicológica, es decir, una persona que se aferra a su visión de las cosas, que no es capaz de ver sus pensamientos, sus relatos mentales, sus interpretaciones desde puntos de vista distintos que sean menos generadores de sufrimiento, de culpa, de ansiedad, etc. Y cuanto mayor sea la flexibilidad psicológica que tiene una persona, pues mayor será su capacidad para cambiar esos relatos mentales y por tanto más probable es que esa persona consiga vencer el TOC. Yo he visto muchísimas veces cómo personas con poca flexibilidad psicológica no suelen mejorar o suelen mejorar muy poco y al revés, personas con mucha flexibilidad psicológica son las que normalmente consiguen vencer el TOC. El siguiente factor en importancia sería la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues es simplemente la capacidad que tiene una persona de comprometerse con algo, de hacer aquello que esa persona sabe que debe hacer para conseguir un determinado objetivo. ¿Por qué es tan importante la disciplina? Pues porque al final personas con mucha disciplina es mucho más probable que hagan una determinada terapia sin abandonarla. Por ejemplo, que hagan terapia de exposición y prevención de respuesta sin abandonarla a pesar de la ansiedad y del sufrimiento que hacer esa terapia les está generando. O es más probable que no abandonen los ejercicios de cambio de creencias o de difusión cognitiva o cualquier otro tipo de ejercicio. Mientras que personas con poca disciplina, pues es muy probable que abandonen la terapia antes de que ésta sea eficaz, porque quizás no son capaces de enfrentarse a la ansiedad o porque les aburren los ejercicios o por el motivo que sea. Y es que yo me he encontrado a personas que les he propuesto comenzar a hacer exposiciones sencillas y no lo han hecho. Y también me he encontrado con algunas personas, aunque en este caso es cierto que eran muy pocas, que me han dicho, dime cómo tengo que exponerme, pero empezando por lo más difícil. ¿Cómo se aplica la TPR a mi TOC? Empezando por lo que más ansiedad me genera. Estoy dispuesto a enfrentarme al peor de mis miedos y quiero empezar ya por muy difícil que sea. Adivina qué personas se curaron y qué personas no se curaron. Pues efectivamente, las que se curaron fueron las que estuvieron dispuestas a enfrentarse a la TPR, empezando por lo más difícil. Y el tercer elemento sería el tipo de TOC, porque como he comentado antes, hay tipos de TOC, como por ejemplo el TOC de contaminación, o los casos de TOC en los que hay imágenes intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos, o en los que hay sensaciones intrusivas en lugar de pensamientos intrusivos. En este tipo de casos de TOC o de ejemplos de TOC, en general, son bastante más difíciles de curar que la mayoría. Y son tipos de TOC en los que se hace prácticamente imprescindible hacer terapia de exposición y prevención de respuesta para poder vencerlos. Y eso implica, como he dicho antes, pues una dificultad muy elevada, porque no es una terapia agradable ni sencilla. Es una terapia muy dura y que muchas personas son incapaces de enfrentarse a esos niveles tan elevados de ansiedad y terminan abandonando la terapia. Y yo añadiría también un último elemento que sería la ingenuidad de creer que uno sabe de antemano lo que le va a ayudar y lo que no, para poder curarse y decidir en base a eso si hacer o no un determinado tratamiento. Porque yo he visto muchísimas veces gente que le recomiendo hacer un ejercicio, por ejemplo un ejercicio de cambio de creencias, comienzan a hacerlo y a los pocos días lo abandonan. Y al cabo de unas semanas me escriben, me dicen que no han mejorado y me explican que abandonaron el ejercicio porque sentían que ese ejercicio pues no tenía ningún sentido o creían que no les iba a ayudar. Y esto es algo que a mí me cuesta entender, porque si yo tuviese TOC y una persona que ha vencido el TOC me recomienda un ejercicio, y además es un ejercicio que puedo hacer yo sin gastar dinero desde mi casa, pues yo haría ese ejercicio durante todo el tiempo que me dijese esa persona, independientemente de cuál fuese mi opinión acerca de si ese ejercicio me va a ser de ayuda o no. Y lo mismo puedo decir de libros que he recomendado. Yo he recomendado a algunas personas un libro de difusión cognitiva, muy importante, y lo he recomendado de forma totalmente desinteresada, es decir, no era mi libro ni yo gano nada por recomendar ese libro, simplemente lo he recomendado porque pensaba que les iba a ser de ayuda y algunas personas simplemente ni siquiera terminaron de leer el libro porque decían que algunas cosas no las entendían o que era aburrido o que no era necesario leer el libro, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que cuando uno tiene TOC no puede permitirse el lujo de decidir por sí mismo si merece la pena o no hacer un tratamiento o un ejercicio en base a sus opiniones de si ese ejercicio le será de ayuda o no. Uno tiene que estar dispuesto a probarlo todo, y más si son ejercicios gratuitos que no le cuestan dinero y que uno puede hacer por sí mismo desde su casa. Porque el problema es que en el TOC no hay nada infalible. Ojalá lo hubiese. Ojalá hubiese un tratamiento que dices, tú haces esto y con toda certeza te curas. Pero no funciona así, por desgracia, eso no existe. Hay terapias que a algunas personas les funcionan y a otras que no. Y lo que a algunas personas sí les funciona, a muchas otras no les funciona. Y al revés, lo que para muchas personas supone un fracaso, ese mismo ejercicio o tratamiento para otras personas consigue llevarles a vencer el TOC. Entonces, el único modo de saber si un tratamiento o un ejercicio te va a ser de ayuda o no es hacerlo y observar qué es lo que pasa, independientemente de cuál sea tu opinión previa respecto a si ese ejercicio te va a ser de ayuda o no. Entonces, todos estos son, en mi opinión, los 4 factores más importantes que determinan muchas veces la diferencia entre quienes se curan y los que no. Recuerda, la flexibilidad psicológica, la disciplina, el tipo de TOC y la ingenuidad de creer que uno sabe de antemano si un determinado ejercicio o tratamiento o libro le va a ser de ayuda o no le va a ser de ayuda. Porque por desgracia, como estaba diciendo, cualquier ejercicio o tratamiento hay algunas personas a las que les ayuda y les funciona para curarse y para salir del TOC, y hay otras personas a las que no les funciona. Acaba de salir ya la segunda edición del curso online El Método Lipton, y que ahora puedes acceder de forma totalmente gratuita a las primeras 2 semanas del curso. Si tú quieres registrarte, recuerda, debajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace y nos vemos dentro de la plataforma. Hasta ahora.